Feliz sábado, hermanos. Es un honor para mí, un gratísimo privilegio poder estar en este lugar para hablar de lo más importante, que es siempre la palabra de Dios. Quiero pedirles que no cesen de orar por Haití. La situación se tornó un poco complicada estos 2 días pasados, jueves y viernes. Hubo muchos problemas con el proceso del entierro del presidente y todavía hay mucha inestabilidad en el país. Los directivos de YADPA me han pedido que permanezca 2 semanas más aquí en Dominicana, esperando que la situación pueda calmarse un poco. Así que nuestras oraciones pueden ser el punto de equilibrio para que esa situación pueda mejorar. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios, un tema que le hemos titulado Cuando Dios nos hace esperar. Cuando Dios nos hace esperar. Cuando hablamos de tiempo, en la Biblia, nosotros vemos que el tiempo limita al ser humano, pero el tiempo no limita a Dios. El concepto que tiene Dios del tiempo varía del concepto que los seres humanos tenemos del tiempo, porque somos seriamente afectados por el tiempo. Hay 2 palabras que aparecen en las Escrituras para hablar acerca de tiempo. Una de ellas es kairos. Esa palabra griega habla acerca de un tiempo, pero no un tiempo específico, sino un tiempo indeterminado, que está relacionado más bien cuando se cumplen condiciones para. Cuando se utiliza ese término, se utiliza en ese sentido. Cuando nosotros miramos que hay condiciones para el nacimiento de Cristo, entonces vino el cumplimiento del tiempo para que Cristo naciera. En el nacimiento de Cristo se dan 2 cosas. Se dan condiciones kairos, pero también hay la otra palabra que es cronos. Cronos habla de un tiempo específico. ¿Cuáles eran las condiciones, por ejemplo, para que Cristo naciera? Bueno, había un imperio que había manejado la paz. Que hubiera paz era una condición importante, porque eso permitía poder esparcirse por todo el imperio para predicar, para esparcir el evangelio. Así que era favorable que no hubiese guerra, sino que hubiera paz. Esa es una condición importante. El que hubiese una sola lengua que se hablaba en el imperio, el griego, favoreció también, porque era una lengua que se manejaba en todo el imperio. Los romanos absorbieron esta lengua. Así que eso favoreció grandemente la proclamación del evangelio para que se esparciera más rápidamente. Así que en la vida de Cristo también se da lo que dice Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo. Sí, había una profecía de tiempo en Daniel 9 que dice exactamente el tiempo cuando Cristo debía venir y específicamente el año en que Cristo iba a empezar su ministerio. Eso es cronos, un tiempo específico, la hora, el reloj, eso es cronos. Entonces, ambas palabras tienen que ver directamente con el accionar del ser humano y cómo nosotros reaccionamos al tiempo. Si nosotros estamos prestos, dispuestos o no a dejarnos guiar por el tiempo. ¿A qué nos puede llevar a nosotros no esperar el tiempo de Dios? Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, encontramos la experiencia de Abraham y Saraí. Más tarde Abraham y Sara,
¿qué pasó? Bueno, el Señor le había dicho, Génesis capítulo 15, hice una presentación, pero hay problemas para la conexión ahora, aquí delante, no podrán verla. Pero Génesis capítulo 15, si pueden colocar por lo menos el texto en la pantalla, versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba preocupado por eso. Y entonces él entendía que la promesa de Dios iba a cumplir con un esclavo en su casa. Pero en el versículo 4 dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Había una promesa maravillosa de que en él, en su familia, de su propia prole, iba a tener una gran cantidad de descendencia. Una descendencia como las estrellas del cielo. Esa era la promesa. Abraham tenía como unos 75 años más o menos cuando se da esto, ¿verdad? Ahora, si vamos al capítulo 16, versículo 2, habían pasado 10 años de esta promesa. 10 años después, todavía Sara no queda embarazada. Y entonces ella le hace una propuesta, verso 2 del capítulo 16. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué dice el texto? Atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Se desesperó Abraham? ¿Se desesperó Sara? 10 años habían pasado solamente. O sea, ya Abraham tenía unos 85 años. Ella era 10 años menor que Abraham. Así que ella tenía 75 años. Así que ya dice, bueno, a esta edad, ya con la costumbre que ha cesado, no hay oportunidad de que yo tenga hijos. Así que hazlo con la sierva, o sea, buscando soluciones humanas para tratar de entender el plan de Dios. Un error para nosotros como seres humanos. La parte que nos toca es aceptar el plan de Dios aunque no lo entendamos, porque muchas veces no lo vamos a entender. Génesis 16:4 dice que nació un hijo de esa relación, consecuencias terribles. Nació un hijo, sí, Ismael. Pero ¿qué pasó? Dice que ya ella miraba a Sara con desprecio, dice el verso 4. Ya miraba a su señora con desprecio porque ella sí tiene un hijo de Abraham y la esposa no. Consecuencias de desesperarse, consecuencias de no esperar el tiempo de Dios. Capítulo 21, versículo 10, otra consecuencia. Por tanto dijo a Abraham, Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Cuando nace Isaac, el niño se burlaba de Isaac. Así lo describe la Biblia, usted lo puede leer. Se burlaba, se mofaba de Isaac. 14 años mayor que Isaac. Y Sara dice, no va a vivir conmigo, no más. Échala de aquí. Pero es un hijo de Abraham. Y Abraham no estaba como muy de acuerdo con esa situación. Pero Dios le dijo, haz como ella dice. Yo voy a cuidar de él también. Sácalo. ¿Cómo impactó eso la vida de Abraham? Quizás nosotros no lo podemos ver haciendo una mirada rápida, pero era su hijo. Eso fue difícil, fue duro, fue un momento de sufrimiento, de dolor para Abraham. Pero Dios le dijo que tenía que hacerlo.
consecuencias. Esas consecuencias. ¿Qué otra consecuencia trajo no esperar el tiempo de Dios? Más adelante en el capítulo 22, el Señor le dice a Abraham: ahora hay una prueba que tengo para ti. Toma a tu hijo, a tu único, versículo 2, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que sacrificara a su hijo. Tenía ya como unos 17, 18 años, se estima, cuando le da esta instrucción el Señor a Abraham. Así que Abraham quizás no podía obligar al hijo. Y no le dijo nada a Sara y se fue a ejecutar. Resumo, porque no quiero detenerme más en este punto. Dice la sierva de Dios que Dios le pidió eso a Abraham porque él había fallado cuando convivió con Agar. Si él no hubiese fallado en creer en la promesa, Dios no le pide esta prueba que fue muy difícil para él. Porque era, bueno, pero si este es el hijo de la promesa, y entonces, ¿cómo pide que lo sacrifique? La fe se probó a su más alto nivel cuando le pide esta exigencia. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo, dispuesto ya a clavar el cuchillo. Y Dios vio su integridad, su corazón, su fe, su confianza en Dios. Porque si aún este muere, Dios puede de las piedras levantarme a uno. Pero fue difícil, esa prueba fue muy dura. ¿Pero por qué vino esa prueba? Porque había fallado. Y Dios le brindó la plataforma y la oportunidad de redimir su fe. Porque cuando fallamos, el Señor nos permite pasar por situaciones donde nuestra fe pueda otra vez levantarse, robustecerse, donde podamos otra vez demostrar que realmente confiamos plenamente en el Señor. Cuando miramos la experiencia de Abraham, notamos que 10 años fue suficiente para que Abraham y Sara desconfiaran. El tiempo para ellos fueron 10 años. Ahora vamos a ver otra experiencia también que no esperaron el tiempo adecuado. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos. Y dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuánto tiempo estaba Moisés en el monte? 40 días. Para el pueblo de Israel, allí en la falda del monte del Sinaí, 40 días fue suficiente para que se desesperaran. No pudieron esperar 40 días que Moisés bajara del monte. Y entonces mandaron a hacer un becerro de oro. Qué triste experiencia para el pueblo. Ya sabemos las consecuencias que trajo eso. Las personas que murieron, lo que hicieron los levitas, no vamos a entrar en esos detalles. Pero fue muy difícil cuando Moisés llegó, que vio ese becerro, que rompió las tablas y que mandó a que mataran a su amigo, a su vecino, a su familia, y cómo los levitas lo hicieron. Consecuencias de no estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Cuando miramos a Saúl, vemos que ni siquiera pasaron 40 días. Ni siquiera pasaron 40 días. ¿A qué experiencia me refiero? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Samuel le había dicho que en 7 días iba a llegar para hacer el sacrificio. Antes de ir a la batalla, tenía una batalla grande.
Vamos a leer el versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y salieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. El 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó, verso 8, 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. ¿Qué tiempo le dijo Samuel? 7 días. Él esperó 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Verso 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. El rey ofreció el holocausto. Pero Samuel llegó. La Biblia, ustedes lo pueden seguir viendo. El mismo día llegó Samuel. O sea, no pudo esperar ni un día. Ni un día, quizás unas horas, conforme al tiempo que él tenía en su mente que debía llegar. Apenas unas pocas horas fue suficiente para que se desesperara Saúl. No esperó el tiempo de Dios y quiso buscar solución humana. Consecuencias terribles, las consecuencias. Rechazado definitivamente como rey. Consecuencias terribles para el pueblo. Lucas capítulo 12, verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Verso 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En esta parábola de Lucas 12, el verso 45 dice que el siervo, en su opinión, dice: mi señor tarda en venir, y como él tarda, déjame aprovechar el tiempo haciendo esto y haciendo aquello y haciendo lo otro. Porque a veces los seres humanos no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Y cuando no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios, creemos que tenemos tiempo. Creemos que tenemos tiempo. Y ese tiempo lo podemos usar como a nosotros nos parezca que debemos usarlo. Hay algunas historias que podemos ver en las Escrituras. Me quedan apenas 4 minutos. Voy a ver cómo las resumo en este tiempo. José llega a Egipto. Por la crianza que había tenido, Dios necesitaba hacer algunos ajustes en él para poderlo usar como él quería. El papá lo había sobreprotegido. Yo creo que sabemos eso, ¿verdad? La historia está ahí. Esa situación había creado algunas fallas en el carácter de José que Dios necesitaba ajustar. Y entonces, por las razones que hubo, que allí presenta, que no entraremos en detalles, José fue vendido como esclavo. 17 años más o menos. Pasaron 13 años para José ver el plan de Dios. Y los últimos 2 años fueron los más duros, los más difíciles, porque de esos 13 años en Egipto, los últimos 2 antes de ocuparse como primer ministro, fue preso.
pero no se desesperó. Y como no se desesperó, entonces pudo ver el plan de Dios. Qué maravilloso es poder mirar ese ejemplo de José en este tiempo. Cuando nosotros miramos al pueblo de Israel, Moisés, que había sido criado con Faraón, entendía que ya era el tiempo de liberar el pueblo. Él entendió eso. Había sido criado hasta los 12 años con su madre, él conocía, había sido educado y tenía claro eso. Así que cuando él llega a los 40 años entiende, ya estoy listo, con mi liderazgo, con mi capacidad, con mi conocimiento, como un guerrero que soy, ya puedo asumir el liderazgo. Y vio a uno matando a un israelita y fue y lo mató, a uno maltratando a un israelita y fue y lo mató. Y entonces Dios vio que él no estaba listo. Quiso acelerar el tiempo de Dios, pero él no estaba listo. Y entonces Dios ahora lo envía 40 años a prepararlo, a formarlo. Envió a José 13 años a prepararlo y a formarlo. Envía a Moisés ahora 40 años a prepararlo y a formarlo. Necesita aprender paciencia. Va a bregar con personas. Fue tanta la formación que Dios le dio en ese tiempo que cuando llega el momento y le dicen que ya vamos a empezar la liberación, dice, pero es que yo no sé ni hablar. Estaba preparado, esa era la señal clara. No confiaba en sí mismo, ya desconfiaba de su propia capacidad. Se había logrado el propósito de Dios. Mis amados, a veces no entendemos el plan de Dios. Y a veces para poder ver ese plan, tenemos que pasar situaciones difíciles. No fue sencilla la que pasó José. No fue sencilla la que pasó Moisés, 40 años en el desierto. David fue ungido, así lo describe la palabra de Dios. Primera de Samuel 16, 13. Samuel lo unge para que sea el próximo rey. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpliera? 15 años después. David no se desesperó. Aún después de la muerte del rey, quien ocupa el trono es el hijo, 2 años, Isboset, 2 años. Y David tranquilo. ¿Dónde estaba David? En Judá. Solamente Judá había reconocido a David y él estaba tranquilo allí. No fue a pelear con sus hermanos para que lo hagan rey, esperó tranquilo. En el tiempo indicado vino una comisión de ancianos y entonces queremos que tú seas el rey. ¿Me están siguiendo, hermanos? O sea, cómo el reinado de David fue del más alto esplendor para Israel. Esperó el tiempo de Dios y Dios se glorificó. Concluyo con algunos versículos de la Biblia ya para cerrar. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando las cosas van bien, nosotros estamos como dispuestos a esperar el tiempo que sea, cuando las cosas van bien. Pero cuando estamos pasando pruebas, necesidades o dificultades, es que viene la desesperación del ser humano y queremos acelerar los procesos, cambiar las cosas. No, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Si las cosas van bien o si las cosas no van tan bien. Y yo no hablo por hablar. Yo tengo 3 años y medio en Haití. ¿Y cuántas personas no me han dicho que salga de Haití? Yo no estoy hablando por hablar, yo estoy hablando de vivencias que he tenido. Cuando me fui para Haití ya iba a procesarse la visa de trabajo para irme a colportar. Pero
Si Dios me llamó a trabajar en Haití, yo entiendo, y así lo sigo entendiendo, que es el plan de Dios que yo esté en ese lugar. ¿Qué cosas Dios necesita transformar en mi vida? Él la está haciendo, la transformación necesaria. Ahora, no puedo desesperarme. Yo tengo que esperar el tiempo de Dios. Y le cuento esta experiencia porque no sé qué situación es la que estás atravesando tú hoy en tu vida. En la situación que estés, Dios puede estar haciendo algo especial en tu vida, transformando algo en tu carácter, ayudándote a depender más de Él, a concentrarte en Él, a buscar su fuerza, su poder y no confiar en ti mismo. La palabra de Dios dice: en tu mano están mis tiempos. Salmos 31:15. Líbrame de la mano de mis enemigos, pero en tu mano están mis tiempos. Aunque la visión tardará aún un poquito, por un tiempo, Habacuc 2:3, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Paciente, esperé a Jehová. Salmo 41. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero paciente esperé a Jehová. Bueno es Jehová, Lamentaciones 3:25, a los que esperan en Él. Bueno es Jehová, ¿quiénes? A los que esperan en Él. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio, espera. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, Lamentaciones 3:24. Por tanto, en Él esperaré. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Hermanos, estos versos nos ayudan a entender que no podemos desesperarnos, que debemos confiar nuestra vida en las manos del Señor. ¿Estás dispuesto a esperar en Dios? No aceleres el plan de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Permite que Dios complete su obra en tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a esperar en el Señor? Que Dios te bendiga. Que su gracia te llene y te guíe en este día. Eterno Padre y Dios de misericordia, muchas gracias te damos en esta hora, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Padre, en esta hora queremos entregar nuestra vida en tus manos y estar dispuestos a esperar el tiempo tuyo. Amén. Y no desesperarnos y no querer acelerar, apresurar los tiempos que nosotros entendemos que deberían suceder las cosas. Padre, que podamos afianzarnos en las promesas gloriosas de tu palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gracias, Señor, porque cuando esperamos en ti, estas promesas se cumplen en nuestras vidas. Nunca tu promesa se ha tardado. Siempre ha sido en el tiempo adecuado, que aunque nosotros como humanos no lo entendamos, podamos aceptar por la fe el plan que tienes para nuestra vida. Amén. Dios bueno, que tu bendición esté con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén.